Queridos hermanos y hermanas, feliz sábado y tengo mucho gozo de saludar a mis hermanos y hermanas de Costa Rica. Estoy muy agradecido por ser invitado, ser parte de este simposio y seminario relacionado con el tema del santuario en la historia adventista. Hoy queremos estudiar un tema muy importante, el chasco de 1844 y la esperanza del pueblo de Dios. ¿Qué entendemos bajo este chasco? Este chasco tiene un significado histórico, número uno, y número dos, tiene un significado espiritual. Vamos a leer una cuota de la revista Adventista de 21 de octubre 2019, donde se hace un resumen muy directo al que fue el chasco de 1844. Así dice: Jesús no vino en 1844 porque el santuario que iba a ser purificado no era la tierra, sino el santuario celestial, del que hablaba los hebreos. No obstante, Dios permitió que lo creían para obrar un reavivimiento necesario y probar los corazones. Eso es que sucedió en 1844. Yo creo que tenemos mucha información relacionada con el asunto histórico de cómo los pioneros estaban juntos, cómo ellos trabajaban, cómo dejaban sus negocios, vendían sus cantinas y la convertían en iglesias, cómo los campesinos no juntaron, muchos de ellos, la cosecha, porque pensaban que la cosecha no va a ser necesaria, Jesús viene, el fin del mundo viene, pues entonces no es necesario cosechar. Muchas historias y experiencias podemos leer en la historia adventista y muchos están también reflejados en los testimonios de hermana White. Aquí tenemos un testimonio que es muy importante para considerar. Nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se había comparado con el que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Es interesante esta experiencia personal de nuestra hermana White, que ella describe, se recuerda de esta experiencia. Y tenemos las experiencias de otros hermanos también que sobrevivieron o vivieron en ese tiempo de chasco. Y podemos ver qué tragedia profunda prácticamente experimentaron nuestros hermanos. Yo escuché una dramatización de ese tiempo. Teníamos comprado algunos CDs para nuestra hija. Entonces la escuchábamos todos juntos y ahí cuando terminó la noche y no iba nadie, no vino Jesús, entonces los vecinos salían en la calle, tiraban piedras contra la casa y gritaban: mentirosos, mentirosos. Entonces podemos ver que terrible fue el dolor y el desafío que los hermanos enfrentaron en ese momento de chasco. Sin embargo, también leemos un otro testimonio. Eso ya está en manuscrito 13 en 1889.
Otra vez, hermana White se recuerda del pasado y hace un estimado de qué ha sucedido. El transcurso del tiempo en el 1844 fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nosotros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que se está verificado en el cielo y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Entonces podemos ver que ese chasco, ese dolor, fue permitido de una manera por parte del Señor, porque Él quería revelar a su pueblo más luz. Tenemos una ilustración en la palabra de Dios, en las parábolas de Jesús, una parábola que hermana White se refiere, que es una parábola describiendo exactamente los acontecimientos de 1844. En Mateo capítulo 25, desde versículo 1, dice, el reino del cielo entonces está comparado con 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes se prepararon para encontrar el novio. Sin embargo, de esas vírgenes, 5 fueron sabias y 5 insensatas. Y las sabias se consiguieron aceite de reserva para sus lámparas. En contrario, las insensatas no encontraron este aceite o no se prepararon. Entonces, dice después que como tardó el esposo, tardó el novio, entonces todos se durmieron. Esa condición de dormir, prácticamente, hermana White la refiere directamente a la situación después del chasco. Cómo las personas se sentían desafiadas, humilladas, decepcionadas. Entonces dejaron de esperar la venida de Cristo. Hasta hoy tenemos gente que dicen, oye, pues ha pasado tanto tiempo, ¿cuándo va a venir Jesús? Podemos ver diferentes eventos que suceden, esperamos la ley dominical, pero pasa el tiempo y ninguna ley dominical se está editando. Entonces hay mucha gente que pasan por una experiencia muy semejante. Podemos ver que un chasco, cuando está permitido por Dios, no que está provocado, pero está permitido por parte del Señor, tiene varios pasos. El paso número 1 es una expectativa. Los creyentes tienen una idea, tienen un prejuicio, o tienen un estudio, tienen una interpretación de profecía. Y ellos esperan que esa profecía se cumple en su manera, en la manera que ellos dicen que deben cumplirse. Es una expectativa, pero no sucede como ellos se lo han pensado. Entonces viene una decepción. El chasco es prácticamente una decepción. Con la decepción muchas veces vienen dudas, viene una confusión. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Existe Dios o no existe Dios? Y si existe, ¿por qué lo permite? ¿Somos nosotros el pueblo de Dios o no somos? ¿Somos aceptados por Dios o no somos? ¿Somos guiados por el Espíritu Santo o no somos? Todas esas preguntas y esa decepción causa mucho dolor. Recuérdense de los pioneros, dice hermana White, que ellos lloraban toda la noche llorando como jamás han llorado. Una tristeza tan profunda, una vergüenza, una humillación que ellos experimentaron tremenda. Imagínense que ellos andaban por las iglesias predicando la venida de Cristo, calculando exactamente el día de su venida, y por eso fueron excluidos de las iglesias protestantes. Entonces ahora todas esas personas dicen, pues
Por eso no aceptamos. Esos son fanáticos, esos son extremistas. Eso fue también la forma como asignaron la Reforma 1914. Si un día tenemos tiempo, podemos continuar con los chascos y llegar al chasco de la Reforma. Pero hoy vamos a concentrarnos en este tema. Pero después de ese dolor y humillación tan bajo, entonces el Espíritu Santo provoca un interés de más investigación. Y eso sucede con nuestros queridos hermanos adventistas que empezaron de investigar de por qué ha sucedido esas cosas. Y cuando empiezan de investigar, entonces llegan a una iluminación. Se les revela una verdad, pero muy importante. Algo que ellos jamás lo han pensado, lo han creído antes. Entonces, pueden decir si valía la pena. Sí es cierto que nosotros pasamos esa decepción, ese dolor, esa humillación, pero por la investigación que hemos hecho y por la iluminación de la nueva luz que hemos recibido, gracias a Dios, hemos bendecido. Somos bendecidos, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, con la iluminación viene también una confirmación, donde los creyentes dicen, amén, Dios está con nosotros, no nos ha abandonado, solo fue una prueba, solo fue un examen que nosotros debíamos pasar. Y vamos a ver que de los más o menos 5,000 adventistas esperando la venida de Cristo, quedaron como 50. La mayor parte se decepcionaron y se fueron de la iglesia. Claro, hay una pregunta. Muchas veces cuando escuchamos las otras iglesias diciendo, los adventistas se equivocaron, el chasco de las miliaritas, que por favor, ¿cómo podían poner una fecha de la venida de Cristo? Vamos a ver si ese tipo de chascos han sucedido en otro tiempo de la historia de la iglesia. Vamos a ver que eso, si Dios lo ha permitido, no lo ha provocado, pero sí lo ha permitido, ha escondido prácticamente la luz, no le ha dejado que los pioneros podían verlo en su tiempo oportuno, para que ellos pasan por ese chasco. Ellos debían pasar por esa purificación, que prácticamente quedan solo los creyentes profundos, que los honestos, los cristianos honestos, porque obviamente por el miedo de la venida de Cristo, el fin del mundo, pues esa comunidad, esa multitud, no fueron solo personas que lo hicieron por pura fe y amor, pero también por miedo, que si ellos no se juntan ahora con el pueblo de Dios, entonces pueden pasar las plagas y la destrucción. Sabemos que Israel, cuando salió del Egipto, también muchos egipcios se unieron con el pueblo de Dios, pero no porque creían en Jehová, pero tenían una fe supersticiosa. Y entonces pensaban, ese Israel tiene tantos, el Dios de ellos hace milagros y todo eso, pues nosotros vamos con ellos para poder aprovechar de ese Dios. Con el chasco prácticamente fue purificado el movimiento y se hizo un nuevo principio. Se reveló el tema del santuario. Vamos a ver qué sucedió con otros creyentes en la historia del cristianismo. Uno de ellos es Juan el Bautista. Conocemos que es un hombre de la fe. Jesús lo declaró profeta y más que profeta. Así que Juan de Bautista es uno de los pilares de la fe y de la comprensión
correcta del Evangelio y que anuncia la segunda venida de la primera venida de Cristo. En Mateo 3, versículo 10, dice: ahora hay también él hacía hasta puesta de raíz a los árboles, y todo el árbol que no hace bien fruto es cortado, echado en el fuego. Ya también él hacía hasta puesta a la raíz, a los árboles, todo el árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es Mateo capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Aquí entendemos que el mensaje de Juan de Bautista también tenía una dirección, un mensaje muy parecido de eso de ha caído Babilonia. Y si tú no sales de Babilonia, pues vas a recibir la ira de Dios. Es una cosa muy seria. Pues Juan de Bautista predicaba: aquí está la hacha, y si tú no das frutos, entonces te dan un año, te dan un tiempo para que te arrepientes, para que cambies tu vida, y si no, con la hacha viene el juicio y se termina la gracia. Sin embargo, cuando vino Jesús, las cosas no fueron así como él lo esperaba. En Mateo 11, versículo 2 hasta 5 y 6 dice así: y oyendo Juan a la prisión los hechos de Cristo, lo envió de 2 discípulos diciéndolo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué? Porque Jesús no salió con la hacha, no cortaba árboles, no castigaba, no llegó al juicio de Dios como lo predicaba Juan. Entonces, ¿qué sucede? Juan pasa por un chasco, él pasa por unas dudas. Si leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 13, ahí dice que un día vinieron algunos de los fariseos y dijeron a Juan: ¿sabes qué? Escápate de esta prisión, porque hoy a la noche te van a quitar la vida. Entonces Juan está muy perplejo. Él anunció la venida de Cristo, pero ahora está él en la cárcel, en la prisión, y totalmente injusto. Él no hizo ningún crimen. El contrario, predicaba la palabra de Dios, la venida de Cristo. Decía a Herodes que se arrepiente porque está haciendo mal, en acuerdo de la ley de Moisés. ¿Qué sucede, queridos hermanos? No sucede nada, no sucede nada. Si leemos la historia de los apóstoles, vamos a ver que viene un terremoto y se abren las puertas de las prisiones y los apóstoles salen vivos. Pero eso no sucede con Juan el Bautista. No terremoto, no intervención sobrenatural. Cristo no vino, ni de los discípulos de Cristo vinieron para salvarlo, para quitarlo de la cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa muy semejante de eso que sucedió en 1844. Una decepción, un dolor, una humillación. Y Juan de Bautista envía a 2 de sus alumnos y dice: mira, ¿eres tú que debe venir o vamos a esperar o debemos esperar un otro? Y ahí viene la iluminación. Jesús responde a sus discípulos. Y en Lucas capítulo 13 tenemos una predicación más extensa. Pero aquí también tenemos la respuesta de parte de Jesús. Y él dice: respondió Jesús y los dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Con otra palabra, yo no vino para destruir el hombre, pero para salvarlo. Pero en la
comprensión de Juan, eso no fue que debía suceder. Él pensaba de la venida de Cristo más como su segunda venida, cuando Él viene con poder, cuando Él viene con su majestad, y va a castigar los impíos, y los juicios de Dios van a ser claros. Entonces, eso no sucedió. Un chasco para Juan de Bautista. El versículo 6 dice, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. ¿Por qué se permitió a Juan este chasco? Porque él debía mostrar fidelidad también en el momentos cuando no comprendemos las cosas. Vamos a ver que eso sucede no solo con Juan, pero con otros creyentes. Es una experiencia religiosa que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento y en algunas veces en el Antiguo Testamento también. Lucas capítulo 13, Jesús también, con parte de la respuesta a los discípulos de Juan, él dice en versículo 23 y 24, y entonces ellos lo preguntaron, ¿son pocos que se van a salvar? Y responde Jesús, esfuérzanse para entrar en la puerta angosta, porque muchos han que venir y van a intentar, pero no van a poder de entrar. Eso es una posición que Jesús mantiene no solo aquí, en otros lugares también. Tenemos los 60 discípulos de Jesús que vienen y decepcionan de Jesús y lo abandonan. Entonces Él no intenta de pararlo. Sin embargo, no solo eso, Él dice a los 12 que quedaron, ¿y ustedes por qué no se van a ir? Entonces es la purificación de los discípulos es un hecho. Y vamos a ver que casi todos pasan por esa experiencia de chasco. Así que cuando hablamos de 1844, no hablemos de una experiencia separada, una experiencia única. Los únicos que se equivocaron, ay, los pobres son los adventistas, que ellos se equivocaron y sufrieron y todo eso. No, mis hermanos, vamos a ver que prácticamente todos los seguidores de Jesús, de una u otra manera, ellos han tenido o tienen un chasco, unas pruebas semejantes. Vamos a ver otro ejemplo, es el apóstol Pedro. Es un otro tipo de chasco, es un chasco personal que puede suceder a cualquiera de nosotros. En Lucas capítulo 22, versículo 33 y 34, son conocidos los versículos, no lo voy a leer. Entonces, en esa situación, Jesús está con sus discípulos, entonces Pedro se levanta y dice, Jesús, yo estoy listo a ir contigo en la cárcel y hasta la muerte. Bueno, Jesús lo mira y lo dice, ¿sabes qué, Pedro? Hasta que el gallo canta 3 veces, entonces tú te negarías de mí 3 veces. Bueno, Pedro no se lo cree. Pedro está convencido. Él tiene una predisposición. Él tiene una idea. Él vive una burbuja de su propia realidad. Y entonces él no acepta hasta las palabras de Jesús. ¿Qué sucede? Sabemos, Lucas capítulo 22, versículo 61. Entonces Jesús se dio vuelta y miró una mirada y dio una mirada a Pedro. Entonces el Pedro se recordó la palabra del Señor
porque escuchó que el gallo cantó. Entonces se puso muy triste. Y no solo se puso triste, pero empezó a llorar. Y dice que lloró amargamente. Una experiencia muy semejante de los adventistas 1844. Ellos lloraron toda la noche. Pues Pedro, imagínense, su amigo, el profesor Jesús, el Mesías, ¿cómo podía él negarse de él 3 veces? ¡Qué decepción! ¡Qué dolor! ¡Qué humillación! Pero ¿qué sucede? Esa humillación, ese dolor sirvió a Pedro para que él se convierte de verdad. Porque después Jesús tiene una reunión con Pedro y le dice, cuando te conviertes, entonces apoya mis ovejas, anda con mis ovejas, me amas, Pedro, me amas. Y Pedro dice, tú sabes que te amo. Entonces podemos ver que a Pedro se le permitió, hasta Jesús lo quería advertir, por eso él dijo, no duermen, por favor, quédense conmigo, oran en Getsemaní, para que el diablo no le ataque. Pero Pedro dormía y Juan también dormían profundo. Ellos no sentían el peligro, no sentían lo que va a suceder. Así que podemos ver que Juan de Bautista pasó por un chasco, Pedro pasó por un chasco, y no solo por uno, varios que las Sagradas Escrituras no explica. Pero también no solo Pedro, vamos a ver que los discípulos en general también pasaron por un chasco enorme. En Lucas capítulo 24, versículo 19 hasta 21 leemos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Los discípulos están caminando el camino de Emaús y ellos lo dijeron, de Jesús Nazareno, él cual fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los príncipes y los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y lo colgaron en un madero. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo eso, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. ¿Qué dicen los discípulos? Nosotros esperábamos que él era el Redentor de Israel. Pero, ¿qué pasa? Pues murió, lo crucificaron, imagínate. ¿Qué es eso? Es un chasco enorme, una decepción. ¿Cómo podía ser? Pero si Él es el Hijo de Dios, si Él tenía un poder sobrepoderoso al levantar hasta los muertos, pero ¿cómo podía ser que lo mataron, que se burlaron con Él y que Él no hizo nada? ¡Qué injusticia tan grande! ¿Cómo es posible, cómo es posible que Dios permite esa catástrofe? Y obviamente ese señor que andaba con ellos en el camino, pues no sabía nada. Es interesante, de una manera muy semejante, como el chasco de 1844, aquí el Señor o Jesús que está andando con los discípulos se esconde. Él no muestra su identidad inmediatamente. Ellos lo ven, pero no lo reconocen. Y eso lo hace Jesús con propósito, porque Él quiere darle oportunidad.
quiere que ese chasco, que ese dolor, le da la oportunidad para que ellos van en las Escrituras y empiezan de estudiar, de escudriñar las Escrituras y a ver de por qué han sucedido las cosas. Y eso es que sucede. Cuando Él anda con ellos, entonces dice el versículo 25 y más allá, entonces Él los dijo, oh insensatos. Otra vez estamos relacionados con la parábola de las vírgenes, algunos que fueron insensatos y otros que fueron sabios. Y eso el Señor lo llama los insensatos. ¿Por qué? Porque no se prepararon, no tenían la preparación antes del chasco. Se durmieron y entonces lo encuentra Jesús en una situación sin preparación. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Jesús perecería esas cosas y que entrara así en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y de todos los profetas, lo declaraban todas las escrituras que eran de él. Entonces, ¿qué sucede? La misma experiencia que los adventistas en 1844. Nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Todo que creemos que es nuevo ya fue en el pasado, solo que a veces nos olvidamos. La experiencia de 1844 y el conocimiento del santuario, eso es una experiencia muy común, religiosa, para todos los fieles que siguen a Jesús. Como decimos, siguen a Jesús, sabemos que nuestro abogado, pero también nuestro ejemplo es Jesús mismo. Podemos decir que entonces Jesús también pasó por algún chasco y él fue enfrentado con algunas de esos problemas. Vamos a ver. En Mateos capítulo 26, versículo 39 y versículo 42, vemos que Jesús se aparta. Él pide a sus discípulos, los más cercanos, que lo acompañan, pero ellos se duermen y no pueden quedarse con él vigilando. Sin embargo, Jesús ora muy intensamente. Dice también el informe del Evangelio que el sudor salía de él como gotas de sangre. Y hay varias explicaciones médicas de cómo por tanto estrés y agonía eso de verdad podía ser verdad. ¿Y qué ora? ¿Qué pide Jesús en esas oraciones tan intensas? Él pide, Padre, por favor, si es posible que esa copa pasa de mí, por favor, quita esa copa, quita ese sufrimiento, quita el final de todo, la muerte y sufrimiento y todo que él sabía que lo está esperando. Pero, claro, la oración termina, pero que no sea mi voluntad, pero sea tu voluntad. Y en esas dos oraciones, porque dice que 2 veces él fue, se ve que él no recibe una respuesta positiva. Imagínense que Jesús tantas veces oró al Padre y siempre dice que mi Padre me escucha, siempre me escucha. Lázaro para resucitar dice, yo sé que siempre mi Padre me escucha, pero para que ustedes lo sepan, también voy a orar públicamente. Pero en esta vez no lo escuchó el Padre. Él no recibió una respuesta positiva de su oración. Qué doloroso. Qué doloroso, imagínense. Eso no soy yo, no es una persona pecadora, es el santo ser, es el Hijo de Dios. Pero él pide una cosa y el Padre no le responde.
¿Qué es eso? Una decepción. Pero la decepción sigue más grave todavía cuando Jesús por fin ya está en la cruz. Y en Mateo 27, versículo 46, Él está crucificado. Imagínense, y no solo crucificado, pero que sucede es que todos los pecados del mundo se le imputa a Jesús, al Santo Ser. Entonces, que él ve y siente es que el Padre se ha separado de él. Eso lo explican muy bien los testimonios, cómo él lo ha sentido. Y él lo siente no porque de verdad el Padre se separó, él estaba ahí observando. Sin embargo, no se le dio la oportunidad de ver. Jesús no podía ver más allá que la muerte. Él no sabía si su sacrificio podía ser aceptado o no. Él no sabía si va a resucitar, poder resucitar o no. Él no lo sabía. Fue oculto para él. Y una manera muy semejante, en 1844 podemos decir, pero ¿por qué Dios no reveló a su gente diciendo, oye, se van a equivocar, Jesús no va a venir, por favor? No, Jesús permitió ese chasco. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesús también sufre y una situación muy semejante. Entonces Jesús exclama la famosa exclamación que los dos evangelistas lo citan en hebreo para que no quede ninguna duda. Y ahí dice, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es eso, hermanos? Es un chasco. Es un dolor increíble. Imagínense Jesús sufriendo. Y no solo sufriendo por el dolor físico, pero dicen los testimonios que Él se murió, y podemos entender eso en el contexto bíblico también, que Él se murió por este chasco. Él se murió porque Él sintió cómo el Padre lo tenía abandonado, cómo el pecado se hizo un obstáculo y que Él no podía ver más allá de la muerte. Su corazón se reventó de dolor. Hermanos y hermanas, el chasco de 1844 es una cosa pequeña comparada con esta prueba que Jesús pasa en este momento de su sacrificio. Vamos a leer un testimonio deseado a toda la gente, página 702. Y la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron redondeando al Salvador. Eran un símbolo de la agonía y horror que pasaban sobre su corazón. ¿Qué pasó en Jesús? Que tenía Él una agonía y un horror. Imagínense, los adventistas estaban llorando toda la noche, pero eso es nada comparado con la agonía de Jesús, porque Él fue cargado con los pecados de todo el mundo. Ningún ojo podía atravesar la lombriz irradiada de luz y nadie podía penetrar las lombrices más intensas que rodeaban el alma doliente de Cristo. Los airados rayos perseguían lazados contra él mientras pedían la cruz. Entonces exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando las lombrices exterior se asintió
el derredor del Jesús o del Salvador, muchas voces exclamaron: la vergüenza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró Hijo de Dios. ¿Qué sucede, queridos hermanos? Un chasco tremendo, un chasco terrible, un malentendido, igual como los adventistas que despertaron y los vecinos le gritaban tirando piedras: mentirosos, fanáticos. Pues aquí, de una manera semejante, respondieron a Jesús. Pero seguimos leyendo el testimonio. Muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podía confiar sus seguidores? ¿Qué sucede, hermanos? Un chasco. No solo para Jesús, para sus seguidores también. Ay, nosotros creíamos que Él es Mesías. Ay, nosotros creíamos, pero no es. ¿Lo abandonó Dios? Imagínense. ¿Qué significa eso para nosotros, queridos hermanos y hermanas? Vamos a regresar a la parábola de los 10 vírgenes. Ahí está la receta y la esperanza del futuro. Siempre de vez en cuando tenemos un chasco de nuestra fe, un chasco de un desafío, un problema eclesiástico. Quizá un pastor nos desafían y teníamos mucha confianza en él, pero parece que es corrupto. Quizá la organización que teníamos tanta confianza ha sucedido algo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos salir de esa situación de chasco? La única manera es eso: llorar, humillarnos, empezar a estudiar hasta que recibimos la luz. Eso es que dijeron a las vírgenes insensatas: ustedes mejor váyanse y cómpranse aceite. Ellos lo hicieron muy tarde. Cuando regresaron, las puertas estaban cerradas. Sin embargo, si nosotros lo hacemos ahora, todavía es tiempo. Podemos ir a vender y comprar. Podemos ir a dejar nuestros pecados y comprar el Espíritu Santo, obtener más de la verdad, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, buscar la verdad, porque de otra manera no la podemos conseguir. Recuérdense en Apocalipsis capítulo 13, versículo 22, dice: yo estoy en la puerta tocando, y si tú abres la puerta yo entraría. Pero antes de ese versículo, dijo Jesús que ustedes deben ir y comprarse la ropa blanca, comprarse el oro purificado por fuego, comprarse el colurio, porque si no somos miserables, pobres, desnudos y no servimos para nada. Vamos a ser vomitados de la boca de Jesús. Entonces, ahí está la esperanza nuestra: escudriñar, estudiar la verdad del santuario, la verdad de la venida de Cristo. Es posible que las profecías no se cumplen exactamente como nosotros lo esperamos. Es posible que debamos esperar más hasta que la ley dominical sale. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a abandonar la verdad de la iglesia? No, eso es nuestra prueba. Esto es la prueba que debemos pasar. Esa es la prueba que pasó Juan el Bautista, que pasó Pedro, que pasaron todos los discípulos, que Jesús mismo debía pasar por un chasco enorme. Pero Él terminó vencedor. Él venció y se sentó en el trono de su Padre. Y así, si nosotros vencemos, también nos sentaremos en el trono de nuestro Señor Jesús.
Eso nos promete las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde, que no nos decepcionamos cuando viene el chasco. Y no pensemos que, ay, 1844, por los pobres miriaritas, ¿qué le han pasado? Pero eso pasa todo el tiempo. Eso ha pasado en toda la historia del cristianismo. No tenemos tiempo de pasar por el chasco de apóstol Pablo y los chascos de otros grandes creyentes en la historia del cristianismo. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos. Un feliz sábado y oremos para que el Señor prepare nuestros corazones, nuestra mente, para que nosotros nos quedamos fieles en tiempo de las pruebas, en tiempo de los chascos, en tiempo de los desafíos, cosas que no entendemos, cosas de injusticia, cosas de dolor, cosas de burlas con la iglesia, con la verdad. Que Dios nos bendiga y nos da la paciencia de los santos, porque eso es que se necesitaría en el fin del tiempo. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has revelado esa verdad tan importante para tu iglesia, la verdad del santuario, la verdad de la venida de Cristo, la verdad de la importancia de la ley de Dios, la importancia del juicio de Dios. Ay, qué importante, Señor. Ayúdanos para ser preparados para que cuando viene el tiempo del chasco, el tiempo de pruebas, que nosotros podemos quedarnos fiel, vencedores, así como nuestro Señor Jesús venció en la cruz, así podemos nosotros vencer también. Y así como los apóstoles no se decepcionaron, pero estudiaron y siguieron estudiar hasta que entendieron el mensaje. Y así como los pioneros adventistas, ayúdanos, Señor, para poder ser dignos del nombre de esta iglesia, dignos de la fe y dignos de la verdad que tenemos. Te pedimos que tú bendigas de una manera especial a nuestros hermanos en Costa Rica, que tú le das mucha fe, mucha fuerza espiritual, un bautismo con tu Espíritu Santo, para que todos podamos un día encontrarnos en el reino celestial de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.